Nosotros, nosotros formamos hábitos. Los hábitos se forman haciendo algo repetidamente, repetidamente. Mire, le aseguro que si usted se hace el propósito de empezar todos los días a dedicarle un tiempo a la lectura, 20 minutos, media hora, por 2 semanas, todos los días, aunque al principio le cueste, al cabo de las 2 semanas ya se le vuelve a usted un hábito, una necesidad, el leer. Y bueno, un segundo consejo que también le puede ayudar, hoy hay mucho audiolibro también. Encontramos en internet mucho audiolibro bueno. Usted puede irlo escuchando también y aprovecharlo de esta manera. Pero no en vano, ¿cuál fue el hombre más usado por Dios en el Antiguo Testamento? Moisés. Moisés era un estudioso, era un erudito, políglota, conocedor de las leyes, un hombre muy preparado. ¿Cuál fue el hombre más usado por nuestro amado Dios en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Pablo era un doctor en la ley, políglota, sabía como 4 o 5 idiomas, un hombre excelentemente, un doctor preparado. Entonces, mis hermanos, qué bueno que ya nos estemos preparando, pero profundicemos un poquito más, desarrollemos el hábito de la lectura. Amén. Segundo, un buen predicador y maestro de la palabra del Señor debe conocer las doctrinas bíblicas. Eso es necesario. Se podría decir que obligatorio, esencial para un maestro de la palabra, para un predicador. Porque eso va a hacer dos cosas. Uno, que tengamos mucho para dar, para enseñar, para edificar la iglesia. Y dos, nos va a evitar, a prevenir que nosotros mismos caigamos en errores doctrinales, en herejías. Entonces, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? De verdad que él debería presentarse como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Entonces, es ese otro principio. Por favor, empiece a estudiar las doctrinas bíblicas, ¿sí? Ejemplo, eh, temas esenciales que debemos saber, angeleología, ¿qué son los ángeles caídos, los ángeles que están en el cielo? Teología propia, ¿qué es teología propia? Es la doctrina de la Trinidad, de la deidad, Dios trino, Dios en tres personas, pero un solo Dios. En estos días sonó mucho en internet una famosa predicadora con una herejía en cuanto a la Trinidad, hablando de la cuarta tridimensión. Bueno, yo no sé. O sea, ¿por qué muchos predicadores salen con esos errores doctrinales? Porque no se preocupan por estudiar la doctrina bíblica, aprender cristología, todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, soteriología, la doctrina de la salvación. ¿Sabe, hermanos y pastores, que hoy casi ya no se predican las grandes doctrinas de la gracia? Hoy ya no se predica la gracia, la justificación por la fe, la expiación, la propiciación, la redención, la santificación. Según el Nuevo Testamento, algunos aplican que la santificación es la ropa, es la comida, es las modas. Entonces, por favor, por ejemplo, mire, aquí les muestro un libro, este es un ejemplo nomás, usted puede buscarse otro. Este libro se llama Fundamentos de teología pentecostal. Usted consígase una teología similar a esta. Ahí están las grandes doctrinas de la Biblia, bibliología, antropología, el hombre, su caída, su redención. Bueno, son temas que como predicadores y maestros de la palabra necesitamos saberlos para enseñarlo a esta generación, que hoy incluso esos temas ya casi no se enseñan, y para prevenirnos a nosotros mismos de enseñar cosas antibíblicas. Ese es el fundamento, las grandes doctrinas bíblicas. Amén. Entonces, y ser un lector y conocedor de la palabra de Dios por excelencia. Amén. Le he mostrado
varios libros. Los libros son buenos, son necesarios, pero son herramientas de apoyo. Nuestra fuente es la Biblia. Nuestra fuente es la palabra. Esa es nuestra fuente, la palabra. Los libros son herramientas de apoyo que las necesitamos, pero la fuente, el alimento donde Dios nos habla es la palabra. Por eso también necesitamos ser buenos lectores y conocedores de la palabra. Y un consejo, por favor, no leamos la Biblia solamente para sacar sermones. No caigamos en ese error. No, porque vamos a ser personas secas, vacías, solo letra, teoría. No solo leamos la Biblia porque nos toca predicar, no solo leamos la palabra de Dios para sacar sermones y enseñanzas. No, aprendamos a amar la palabra de Dios y aprendamos a leer la palabra de Dios para que Dios nos hable. Sí, para que Dios nos hable y para que su palabra nos nutra a nosotros, nos alimente a nosotros. Si leemos la Biblia para que Dios nos hable y su palabra nos alimente, entonces vamos a tener que dar a la iglesia, que enseñar, que predicar y también a las personas que no conocen del Señor, hablarles con autoridad. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Vamos a entrar en materia después de esta introducción. Entonces, un panorama general del Antiguo Testamento. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Amén. 39 libros que fue escrito en dos idiomas, en hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo y unas partecitas en arameo. El arameo es un idioma primo hermano del hebreo, muy similar. Y esas partes del arameo están en el libro de Daniel, más o menos en la mitad del libro de Daniel y por ahí en el libro de Esdras. El resto es hebreo. Bueno, si tiene su Biblia, o le aconsejaría, tome su Biblia en la mano. Tome su Biblia en la mano. Ábrala, por favor, en el índice. Ahí en el índice. Dice tabla de contenido. Ahí en el índice, abra la Biblia. Y vamos, el Antiguo Testamento está dividido en varias secciones. Y vamos a mirar esta noche las varias secciones que componen el Antiguo Testamento. Así que mucha atención, no se deje distraer. Hay mucho que aprender esta noche. Las varias secciones que componen el Antiguo Testamento, para que aprendamos a ubicarnos en cada contexto para cuando vayamos a predicar de esas diferentes secciones. Amén. La primera sección son los 5 primeros libros de la Biblia. Usted puede ahí, si quiere, subrayelos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Génesis significa orígenes, Éxodo significa salida, Levítico significa ley, Número significa censo, Deuteronomio significa volver a repasar. Estos 5 primeros libros de la Biblia se llaman el Pentateuco. Penta, que son 5, y Teuco, que significa ley. Los 5 primeros libros de la Biblia. Eh, estos 5 primeros libros de la Biblia, ¿qué época abarcan? Abarcan más o menos desde el año 4000 hasta el año 1100 antes de Cristo. Recuerde que antes se contaba hacia atrás, y de Cristo eh, se cuenta hacia adelante, el comienzo de la era cristiana. Amén. Entonces, estos 5 libros que se le atribuyen a Moisés, escritos por Moisés, es lo que en hebreo se conocen como la Torá. La Torá contienen los 613 mandamientos que conforman la ley o la Torá. Y ahora, la ley fue dada por Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel. Por favor, tengamos eso muy claro. Toda la ley fue dada por Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel.
un pacto que Dios hizo con su pueblo Israel, ¿verdad? Y habían diferentes tipos de leyes. Por eso Dios quiera que usted empiece a profundizar, hermano. Hay cosas que aquí yo no alcanzo a explicárselas y que tampoco es el tema. Nuestro tema es homilética. Pero, por ejemplo, habían leyes profilácticas, leyes de aseo, para nosotros ya no aplican. Leyes ceremoniales, las leyes que tenían que ver con el templo y las ofrendas, para nosotros ya no aplican. ¿Sí? Algunas leyes religiosas para Israel que para nosotros tampoco aplican. Algunas leyes civiles. Ahora cada país tiene su propia constitución, su propia ley, ¿verdad? Pero había leyes morales y esas las leyes morales sí siguen aplicando, porque Dios sigue siendo santo. Entonces, porque algunos confunden estas cosas, ¿verdad? Y quieren aplicar leyes de comida, leyes de cosas, leyes que eran solo para Israel o solo para su momento, quieren aplicársela a la iglesia. Y eh, ya no aplican para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, géneros literarios que encontramos en el Pentateuco. En la Biblia hay géneros literarios, todo eso vamos a irlo aprendiendo como maestros de la Biblia. Algunos géneros literarios es el narrativo. ¿Qué es el narrativo? Los que cuentan historias, los que dicen, y entonces Moisés pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, vio una zarza ardiendo, lo que cuenta una historia, ¿verdad? Eso se llama narrativo. Lo que cuenta que en Ur de los Caldeos había un hombre llamado Abraham, y Dios lo llamó Abraham, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Eso es narrativo. La mayor parte, bueno, gran parte del Nuevo Testamento es un género narrativo. Hay otro género que son los códigos legales, las leyes civiles. En el Pentateuco se encuentran discursos. Algunos de esos discursos son proféticos, como cuando Jacob bendice a sus hijos y a sus nietos, y también se encuentra poesía. Todo eso vamos a irlo aprendiendo, mis hermanos, amén. Para cuando usted escoja un texto de la palabra y usted dice, voy a predicar de este texto, usted dice, bueno, este texto, ¿qué género literario es? ¿Es profecía? ¿Es narrativo? ¿Está contando una historia? Es exhortativo, hay géneros exhortativos, ¿no? Que, Señor, es consolativo, es una consolación al pueblo, ¿verdad? Es una promesa. Entonces, todo eso vamos a irlo aprendiendo, ya lo estamos aprendiendo con el favor de Dios. Para tener en cuenta, la ley apuntaba a Cristo. Todo en la ley, todo, tengamos eso presente, por favor, todo en la ley apuntaba a Cristo. Todas las ofrendas apuntaban a Cristo. Todas las ceremonias del templo apuntaban a Cristo. Todo el tabernáculo, con todos sus utensilios, todo era un tipo de Cristo. Todo nos habla de Cristo, de su vida, su ministerio, su sacrificio, su sangre derramada. Las fiestas en Israel. Todo apuntaba a Cristo. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas, siempre tengamos eso presente. Todo en el Antiguo Testamento es un tipo, un símbolo que apunta a Cristo Jesús, a su persona, a su obra, a su muerte en la cruz, a su ministerio, a su redención. Siempre tengámoslo claro, porque eso va a hacer que toda nuestra predicación también sea cristocéntrica y lleve a la iglesia y a los no cristianos a un conocimiento más profundo de Cristo Jesús. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Incluso los personajes. Por ejemplo, Moisés es un tipo de Cristo. José es un tipo de Cristo, traicionado, vendido por sus hermanos, tratado como un esclavo, pero salvador y liberador de su pueblo. Todo en la ley, no se nos olvide, apuntaba a Cristo. Ese es un fundamento teológico y que para la predicación de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué podemos predicar del Pentateuco? ¿Verdad? ¿Qué podemos predicar del Pentateuco? Algunas cosas bien claras.
Uno, los principios espirituales y morales que encontramos en esas diferentes historias y acontecimientos. Ahí se extraen los principios espirituales. Ejemplo, la oración. Moisés oraba, ¿verdad? Abraham oraba, Abraham adoraba. Entonces, esos son principios espirituales. Ahí hay, basado en eso, hablamos de la oración, hablamos de la adoración, hablamos de la búsqueda de Dios. Otro principio espiritual, por ejemplo, el ofrendar, el dar para Dios. Noé cuando salió del arca hizo una ofrenda para Dios, Abel trajo una ofrenda, ¿sí? Entonces no exageramos las cosas, pero el principio espiritual sí lo enseñamos. Honrar a Dios dándole, ofrendándole o diezmando. Esos son los principios espirituales. La obediencia. Dios sigue pidiendo obediencia. ¿Sí? Principios espirituales y morales. La santidad moral. ¿Sí? La santidad en nuestro corazón, en nuestras palabras. De todos esos acontecimientos extraemos principios morales, espirituales. Los culturales, los que son cultura y moda, se los dejamos allá para Israel. Pero los principios morales y espirituales sí siguen vigentes y los seguimos enseñando y predicando. ¿Qué más podemos enseñar del Pentateuco? De los personajes. En una de estas clases vamos a aprender a hacer estudios biográficos e históricos de los personajes. El Antiguo Testamento es rico en personajes. Oh, Abel, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, José, David, aún de los personajes que pecaron, se sacan tremendas enseñanzas. Sansón, Saúl, Caín. Entonces, de los personajes. ¿De qué más podemos predicar del Antiguo Testamento? De los objetos. El candelabro de oro, el altar del sacrificio, el altar del incienso, de los diferentes objetos que menciona, el aceite de la unción. De todo eso podemos predicar. Cuarto, de los lugares, que el monte Ararat, el monte Sinaí, el monte Carmelo, el desierto, el río Jordán, de los lugares en el Antiguo Testamento nos traen enseñanzas muy bonitas y profundas. ¿De qué más podemos predicar del Pentateuco? Acontecimientos, de los diferentes acontecimientos en aquella época, en los personajes, acontecimientos tanto buenos como trágicos. ¿Te dirá acontecimientos trágicos? Sí, como los 10 espías que se rebelaron y Dios los mató en el desierto, como la rebelión de Coré y Datán, que la tierra se los tragó. De los acontecimientos tanto trágicos, negativos, como buenos, también se pueden predicar del Pentateuco. Y también de los discursos y cánticos y de las profecías que hay en el Pentateuco. También se puede predicar. Bueno, esa es la primera parte, el Pentateuco. Vamos con nuestra segunda sección. Después del Pentateuco sigue otra sección de libros que se llaman los libros históricos. Los libros ¿qué? Históricos. Tome su Biblia, vaya ahí a la tabla o al índice y usted puede marcarlos y colocarles ahí al lado libros históricos. Los libros históricos son 12, 12 libros que van desde Josué hasta Esther. Y ojalá se los aprenda de memoria. Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. ¿Verdad? Los libros históricos. Entonces, estos libros históricos, más o menos qué época cubren, van del año 1100 antes de Cristo, ¿no? Al 400 antes de Cristo. ¿Qué géneros literarios ahí encontramos similar al Pentateuco, narrativos, ¿verdad? Y también algunos discursos. Estos libros históricos narran la historia del pueblo
de Israel. El periodo de los jueces está dentro de este libro históricos. El periodo de los jueces fue un tiempo de mucha oscuridad para el pueblo de Israel, de mucha lucha, de caídas y volverse a levantar. Narra la época de la monarquía que comienza con el reinado de Saúl en el año 1040 antes de Cristo aproximadamente. Eh, Está también la conquista de la tierra por Josué, ¿verdad? La caída de Jerusalén y la caída de Israel y el cautiverio. A ver, aquí vamos a explicar algunas cosas. Eh, También es bien importante que nos ubiquemos dentro de este contexto de los libros históricos cuando escojamos uno de estos libros o pasaje, sea para leerlo de una manera personal o para enseñarlo. Dentro de estos libros históricos se encuentran diferentes épocas de Israel, épocas de crisis como el periodo de los jueces, épocas de esplendor como la época del rey David y del rey Salomón. Pero dentro de estos libros históricos y en los libros de los reyes y de las crónicas se encuentran la división del reino de Israel. Y esto también es bien importante que lo tengamos presente. Eh, Cuando Salomón muere, su hijo Jeroboam hereda el trono y por la apostasía que cometió Salomón, Dios permitió que el reino de Israel se dividiera en dos. Eh, Jeroboam es el instrumento que causa esta división y se va con casi 11 tribus, 10 tribus y media, y forma el reino del norte, que se llama el reino de Israel. Y al sur, en la parte de abajo, en el sur, queda la tribu de Judá con otra media tribu y se forma el reino del sur, que se llama el reino de Judá. ¿Por qué? Porque a veces cuando predicamos o hablamos no hacemos diferencia entre Israel y Judá, ¿verdad? Y hay cosas que sucedieron en Judá, en Jerusalén, y usamos la palabra en general Israel y en Israel, pero más específicamente era en Judá. Y hay cosas perversas y trágicas que ocurrieron en Israel, pero no tuvieron que ver nada con Jerusalén ni con Judá. ¿Me hago entender? Entonces, es bueno que nosotros como maestros y predicadores de la palabra de Dios conozcamos bien esto, mis hermanos, que el reino de Israel se dividió más o menos por allá en el año 978 antes de Cristo. Y quedó el reino del norte que se llama Israel, su capital era Samaria. Y quedó el reino del sur que se llama Judá y su capital era Jerusalén. Algunas de las profecías y de los reyes más perversos fueron los de Israel. Esas cosas pasaron en Israel, no en Judá ni en Jerusalén. Y la mayoría de los reyes que temieron a Dios e hicieron cosas buenas eran de Judá, de Jerusalén. Entonces, creo que esto cabe resaltarlo para que cuando usted vaya a predicar de un pasaje, ejemplo, que se encuentre en Crónicas o en los Reyes, usted diga, bueno, esto pasó con Israel o con Judá. Este rey era de Israel, cuya capital era Samaria, o era de Judá, cuya capital era Jerusalén. Todo esto está dentro de los libros históricos, estos 12 libros. Y también está la caída de los reinos. Israel con su capital Samaria, a causa de su pecado, cayó.
fue destruido en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Fueron llevados al cautiverio y prácticamente esa nación Israel como tal deja de existir. Y Judá, cuya capital era Jerusalén, también a causa de su pecado cayó y fue destruida en el año 586 por el rey Nabucodonosor que gobernaba el imperio babilónico. O sea, Jerusalén cae más de 100 años después que había caído Israel. ¿Está claro hasta ahí? Mis hermanos, todo eso tengámoslo en cuenta, por favor. Cuando Nabucodonosor destruyó Israel fue algo muy trágico. Destruyó el templo, destruyó los muros, quemó la ciudad, saqueó el templo y ahí fue donde se perdió el arca del pacto, que hasta el día de hoy está desaparecida. Todo esto sucede en los libros históricos, ¿ok? Ahora, algo también para aclarar es que los libros de la Biblia, bueno, estamos en el Antiguo Testamento. Los libros históricos y los libros del Antiguo Testamento no aparecen aquí en nuestro índice, no aparecen en orden cronológico, no aparecen en orden cronológico. Por ejemplo, Esdras y Nehemías, ellos vivieron y desarrollaron su ministerio después que Israel sale de los 70 años de cautiverio, o sea, al final del Antiguo Testamento, es que en sí vivieron Esther, Esdras y Nehemías. Pero aquí aparece dentro de los libros históricos casi que al comienzo del Antiguo Testamento. Entonces, por favor, también aprendamos eso y tengámoslo en cuenta como maestros de la palabra. Los libros del Antiguo Testamento no están aquí en nuestro índice ubicados cronológicamente. Por eso también cuando usted lea un capítulo de un libro, por favor, investiguemos en qué época sucedió eso. ¿Sucedió en la época de la monarquía? ¿Sucedió en la época del cautiverio? Sucedió en la época de la apostasía de Israel, sucedió cuando Israel salió del cautiverio, iban camino a la restauración de la nación. Todo eso es muy importante saberlo, tenerlo en cuenta, porque incluso todo eso nos da grandes enseñanzas y mucho material para nuestra predicación. Amén. Vamos a dejar ahí con los libros históricos para seguir. Bueno, sigue una tercera sección en el Antiguo Testamento. ¿Sí la están viendo ahí en su pantalla? Se llaman los libros poéticos. Los libros poéticos. Los libros poéticos son cinco, cinco libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. ¿Por qué se llaman poéticos? Porque están escritos en una forma literaria que se llama poesía, pero entonces es la poesía hebrea y la poesía hebrea es diferente a la nuestra, es diferente a la nuestra, su composición es diferente a la nuestra. La poesía hebrea tenía algunas características, por decir algo, decir una verdad y complementarla diciendo la misma verdad, pero con otro ejemplo, con otras palabras. Entonces, tiene varias características y es diferente a nuestra poesía americana o occidental, mejor dicho. Entonces, en estos libros, la forma de la escritura que predomina es poesía. Entonces, el primero que aparece ahí en el orden es Job. Job. Ahora, Job es bien interesante. Job es considerado el libro más antiguo de la Biblia.
Ahora, y dése cuenta lo que le comenté hace un ratico, los libros no están en una forma cronológica, porque Job es uno de los libros más antiguos. Job se cree que vivió en la época de Abraham o antes de Abraham. Job no menciona ni el templo, ni la ley de Moisés, ni a Moisés, ni los patriarcas. O sea, cuando Job existió, no había ni ley, ni templo, ni Moisés. Todo eso es necesario, hermanos queridos, para cuando hablemos y prediquemos de Job, ¿verdad? Entonces, sigamos, por favor. Después de Job sigue Salmos. Salmos es una colección de oraciones, oraciones habladas, narradas y de himnos, de oraciones cantadas con una melodía musical, ¿verdad? En el idioma hebreo. Y son oraciones e himnos inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo. ¿Quiénes fueron los autores de los salmos? Normalmente casi todos los salmos se le atribuyen a David, ¿verdad? Y yo he escuchado, ¿verdad? A veces enseñando y las personas dicen, y este salmo que escribió David, y resulta que muchos de los salmos no los escribió el rey David. David escribió solamente 73 salmos. Ahí están los bien en la diapositiva, ¿verdad? Ahí lo pueden ver, me confirman. David escribió solo 73 salmos. Entonces, mis hermanos, cuando usted vaya a predicar de un salmo, asegúrese si lo escribió o no lo escribió David. No hay sea que estemos dando, bueno, inocentemente una información errada. O sea, hay 77 salmos que no escribió David. ¿Quién más escribieron los salmos? Asaf escribió 12 salmos, ¿verdad? Ahí aparece. Y también escribieron los hijos de Coré, incluso Moisés tiene un salmo, Salomón tiene un salmo, es, y son inspiraciones para orar y para alabar y adorar a Dios. Y nos enseñan mucho de la grandeza, de la fidelidad, del poder y de las maravillas de nuestro Dios. ¿Qué época cubren los salmos? De más o menos 1400 antes de Cristo al año 400 antes de Cristo, porque algunos salmos los escribieron o hacen referencia al cautiverio y incluso algunos salmos hacen referencia cuando el pueblo salió de la cautividad. Entonces eso está por allá al 400 antes de Cristo aproximadamente. Algunos salmos tienen un contenido profético. Mire este dato bien interesante. 24 salmos. 24 salmos contienen profecías mesiánicas. Ojo, atención, no estoy diciendo que los salmos tienen 24 profecías mesiánicas. No, estoy diciendo que 24 salmos contienen docenas de profecías mesiánicas que hablaban de la venida de Jesús, su sacrificio en la cruz, muchos detalles de lo que sucedió en la cruz del Calvario, de que lo traicionaran, de que su muerte, lo que pasó cuando él estuvo muerto, su resurrección, todo eso se encuentra. Imagínense, mis hermanos, está contenido en 24 salmos con profecías mesiánicas. Bueno, vamos al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, que también pertenece a los poéticos, está compuesto por dichos o refranes hebreos. Muchos de esos proverbios eran refranes hebreos, pero que eran sabiduría pura, verdadera. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí hay un dicho muy común en Occidente que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un dicho que es ciertísimo. Entonces, muchos de esos proverbios son dichos, refranes que tenían los judíos, pero que eran pura sabiduría, era ciertísimo. También encontramos en los proverbios comparaciones, antítesis,
que son antítesis, el contraste entre el camino del justo, ¿verdad? Le irá bien, prosperará, tendrá paz, pero el malo caerá, no así al impío, ¿verdad? Que el hombre sabio ve el peligro y se aparta, pero el insensato, ¿verdad? Mucha antítesis. Hay metáforas y hay poemas. Entonces, si un día vamos a predicar de Hebreos, perdón, de Proverbios, pues se dice, bueno, aquí esto de qué está hablando. Es una poesía, está hablando de metáforas, es un discurso exhortativo, son consejos para la vida, está haciendo una antítesis entre el justo y el impío, y así enfocamos mejor nuestra enseñanza. Autores de proverbios, Salomón, por supuesto, la mayoría de ellos, y al final del libro de proverbios aparecen algunos proverbios de Agur y de Lemuel. ¿Ok? ¿En qué época se escribió el libro de los proverbios? Se cree que entre comienzos y a mediados del reinado de Salomón, por allá entre el 970 940 antes de Cristo. Propósito de los proverbios, enseñarnos sabiduría, doctrina, razones prudentes, juicio y equidad. Vamos bien, estamos aprendiendo, estamos estudiando, amén. Es diferente a la predicación en la iglesia, ¿verdad? Estamos estudiando. Cuarto, después de Proverbios, sigue Eclesiastés. Después de Proverbios sigue Eclesiastés. Ahí ya lo están viendo en su pantalla, ¿verdad? Eclesiastés también escrito por Salomón. ¿Qué significa la palabra Eclesiastés? La palabra eclesiastés significa el que preside una asamblea. Eso significa eclesiastés. O el que habla ante una asamblea. Eclesiastés, ¿en qué época se escribió? Por allá en el año 935 antes de Cristo, al final de la vida de Salomón. Eso es siempre, tengámoslo presente cuando leamos y vayamos a predicar Eclesiastés, porque, porque esas razones pues tan sabias, ¿no? Porque Salomón lo escribe cuando ya era viejito, cuando ya había probado todo, cuando ya estaba al final de sus días. Entonces, temas de Eclesiastés, temas sobresalientes, la vanidad de todas las ocupaciones meramente humanas. Todo es vanidad. Pero otro tema bien importante, mostrar que la vida no tiene ningún sentido si nos apartamos de Dios. Tengamos siempre presente eso para predicar de Eclesiastes. Y otro tema bien importante, que de todo lo que hagamos, daremos cuentas al Creador. Amén. Bueno, hacemos cantar de los cantares, mis hermanos. ¿Quién escribió el cantar de los cantares? Salomón también, el libro lo dice. ¿En qué época lo escribió? Al comienzo de su reinado y en el esplendor de su reinado, ¿verdad? Ahora, el cantar de los cantares es originalmente, atención a esto, es originalmente un relato del amor erótico y romántico entre el esposo y la esposa. Ese es el primer sentido literal y original del cantar de los cantares. Enseñarle al esposo y a la esposa a amarse, a quererse, a consentirse, a disfrutarse en el uno al otro, ¿verdad? Entonces, ahora es el único libro de la Biblia cuyo tema principal es el amor entre el hombre y la mujer.
La Biblia nos enseña de todo, mis hermanos. Y si usted lee detalladamente el libro del Cantar de los Cantares, va a encontrar cómo describe tanto el cuerpo del hombre como el cuerpo de la mujer y cómo esta pareja de esposos se amaban y describe hasta la intimidad en la relación matrimonial. Ahora, ese es su primer sentido, no se nos olvidemos. Ahora, alegóricamente también se hace una aplicación de el amor de Cristo por su iglesia, o ese amor entre Cristo y su iglesia. También lo podemos predicar así, el amor de Cristo y su iglesia, pero su sentido original es la relación amorosa entre el esposo y la esposa. Bueno, así terminamos esta sección de los libros poéticos. Seguimos con los profetas mayores, con los profetas mayores. Usted puede marcarlo ahí en su Biblia, ahí ya está la diapositiva. Los profetas mayores son cuatro, pero son cinco libros. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los cuatro profetas mayores, pero son cinco libros. Isaías, Jeremías y Lamentaciones. ¿Por qué cinco libros? Porque Jeremías escribió dos libros. Jeremías escribió dos libros. ¿Cuál? El libro del profeta Jeremías que lleva su nombre y Lamentaciones. Alguien dijo jocosamente, Lamentaciones es el libro de los solteros. Lamentaciones describe la caída de Jerusalén en el año 586 por cuenta de Nabucodonosor, que lideraba el imperio babilónico y las atrocidades que cometió allá en Israel. Entonces, si ve, mis hermanos, cuando usted vuelva a leer el libro de Lamentaciones, va a entender por qué Jeremías llora y describe lo que sucedió ahí. Cómo Nabucodonosor con su ejército quemó Jerusalén, derribó los muros, asesinó a los ancianos, asesinó a las mujeres, les sacó incluso los hijos del vientre, los jóvenes y robustos, se los llevó cautivos. Todo eso lo hizo Nabucodonosor por el pecado de la nación. Entonces, Isaías se conoce como el profeta mesiánico. El profeta que más habló y profetizó de Jesús fue Isaías. Isaías también se conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Jeremías se conoce como el profeta llorón, el que revela el corazón del Padre, porque le tocó ver la destrucción de Jerusalén. Algo para recalcar, estos profetas profetizaron en el reino del sur, o sea, en la nación de Judá, cuya capital era Jerusalén. Sigue el profeta Ezequiel. Ezequiel profetizó en medio de los cautivos. Ezequiel profetizó en Babilonia en medio de los cautivos. Es como el profeta del Espíritu, de muchas visiones y experiencias con el Espíritu Santo y revelaciones sobrenaturales. Daniel también profetizó en medio del cautiverio. Daniel profetizó en medio de dos imperios, el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Daniel profetizó en medio de cuatro reyes, Nabucodonosor, Belsasar y Ciro. Daniel es un libro profético. Daniel es un libro profético. Daniel va ligado de alguna manera con el libro de Apocalipsis. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. ¿Qué época cubren estos libros? Más o menos del 740 al año, eh, al año 400, 520 antes de Cristo. Habla de la apostasía de Judá, habla de un llamado continuo al arrepentimiento, habla de la caída de Jerusalén, que ya les he hablado, su cautiverio. ¿Qué más resaltan estos profetas mayores para tener en cuenta cuando prediquemos? Tiene muchas profecías acerca del Mesías, habla de los juicios venideros a la tierra y a las naciones, habla de la restauración futura de Israel y de el reinado universal de Jehová.
del reinado universal de Jehová. Regáleme unos minutos y terminamos con los profetas mayores esta noche. Amén. Profetas menores, perdón. Ya vimos profetas mayores. Si usted puede, hermanos, repase esta clase. Mucha información, pero necesaria. Ahora, quinto grupo, profetas menores. ¿Cuáles son los profetas menores? Quiero aclarar algo. Los profetas mayores no se llamaban mayores porque fueran viejitos, ancianos. No, no, no. Y los profetas menores no se llamaron menores porque fueran muchachos, jóvenes, niños o sardinos, como decimos en otros lugares. Los profetas mayores se llamaron mayores porque sus libros eran gruesitos, de mucho contenido, abundantes, gruesos, por eso se llaman mayores. Y los profetas menores se llaman menores porque sus libros fueron sus mensajes fueron cortos. Si usted abre la Biblia, son libros de algunos de 2 capítulos, 3 capítulos, 6 capítulos. Entonces, por eso se llaman menores. Los profetas menores entonces van desde dónde? Desde Oseas, Joel, Amós, Adías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Desde Oseas hasta Malaquías. Son los profetas menores. 12 libros, 12 profetas menores. ¿Qué época cubre? Van del 850 al año 400 antes de Cristo. Ahora, hay profetas menores preexílicos. ¿Qué es eso, profetas menores preexílicos? Que profetizaron, hay atención a esto, tanto en Israel como en Judá. A los dos, en las dos, hay que tener eso en cuenta. Antes del exilio, o sea, antes de que las naciones fueran destruidas. Dios les habló a través de estos profetas antes de que tanto Israel como Judá fueran destruidos. Por eso se llaman preexílicos, antes del exilio. ¿Cuáles son esos profetas preexílicos? Ahí están en la diapositiva: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Y luego están los profetas postexílicos. ¿Cuáles son los profetas postexílicos? Los que le profetizaron al pueblo de Dios, a Judá, después del cautiverio. Recuerde que ellos pasaron 70 años cautivos bajo el imperio babilónico y luego bajo el imperio medo-persa, que tomaron el poder. Después de 70 años de cautiverio por su pecado, Israel regresa a su tierra en la época del rey Ciro. Entonces, cuando ellos vuelven a su tierra, vuelven a restaurar los muros, el templo, vuelven a restaurar la nación, la adoración a Dios y a restaurar también sus vidas, su economía y la vida espiritual de la nación. Entonces, eso se llama el tiempo post-exílico, después del exilio. Y los profetas que profetizaron en esa época, después del exilio, cuando Israel estaba restaurándose como nación, fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento. Bueno, así hemos hecho un panorama general del Antiguo Testamento. Nos falta por mirar, si Dios quiere, en la próxima clase, vamos a mirar la época intertestamentaria, que se conoce como los 400 años de silencio o la época intertestamentaria, y vamos a mirar un panorama general del Nuevo Testamento en la próxima clase. Amén. Ya sabemos el propósito. Cuando usted escoja un libro de estos, un pasaje, ya más o menos sabe dónde está ubicado, qué sucedió, cuáles eran los temas predominantes, y eso nos va a ayudar mucho para saber cómo predicarlo. Amén. Gracias, mis hermanos. Discúlpeme que hoy me pasé unos minutos. Amén. Entonces, Amén.
Nos veremos en la próxima clase con ese tema, con el favor de Dios.